Un saludo especial para todos. Bienvenidos nuevamente al canal de Mauricio Mejía y Abogados Asociados. Recuerden que el propósito de nuestro canal es democratizar el conocimiento del derecho penal, permitir que todas las personas, bien sean abogados, estudiantes o no abogados, sino público en general, que esté interesado por las instituciones jurídicas en materia penal, tenga la posibilidad de acercarse, de tener un conocimiento próximo a cómo funcionan esas instituciones jurídicas de las cuales escuchamos hablar todos los días. Antes de entrar en materia con el video que les queremos proponer el día de hoy, debo recordarles la importancia de que nos sigan apoyando. ¿Cómo nos apoyan? Muy sencillo, suscríbase a nuestro canal, haga clic en la campanita de notificaciones. De esa manera, cada que nosotros traigamos a colación un contenido nuevo, usted se enterará para que lo pueda visualizar. Y si considera que cada uno de los videos que nosotros estamos propiciándoles a ustedes son de utilidad, pues también nos colaboran mucho si lo difunden para que todas las demás personas también puedan conocer este contenido. En pretérita oportunidad, en oportunidad anterior, trajimos a colación un video sobre la preclusión de la investigación. De esta institución jurídica, básicamente lo que tratábamos de resaltar es que era muy importante porque hay eventos o casos de connotación nacional en los cuales se empieza a hablar de manera sistemática sobre la posibilidad de precluir esas investigaciones y el público en general empieza a interesarse por esa temática. Entonces, ya en un video anterior dedicamos un espacio importante a tratar de explicar en qué consiste esa institución jurídica, cuándo se puede promover, quiénes son las personas que están habilitadas para promover la solicitud de aplicación de esa institución jurídica, ante qué autoridad judicial se promueve, qué recursos caben frente a las decisiones que adoptan las autoridades jurisdiccionales respecto a esa institución jurídica, y hablamos de algunos datos que le dan mayor importancia a la aplicabilidad de esa institución jurídica. ¿Cuál ha sido nuestra estrategia hasta este momento? Nosotros hacemos un primer video en el cual pues damos una explicación general sobre la institución jurídica que nos proponemos evidenciar, explicar, y posteriormente, ya cuando ustedes nos hacen llegar algunos interrogantes, algunas precisiones, pues entonces tratamos de hacer una segunda entrega sobre ese mismo tema a efectos de dar cuenta de esos interrogantes o explicar o hacer esas precisiones que ustedes nos han sugerido. En el día de hoy entonces vamos a desarrollar el segundo video que tiene como tema, como eje central, la preclusión de la investigación, y lo vamos a tratar de agotar siguiendo justamente esa hoja de ruta, los interrogantes que ustedes nos han propuesto. ¿Cuáles son fundamentalmente esos interrogantes respecto a lo que fue el video inicial? El primero de ellos tiene que ver con la fase de indagación. Y sobre la fase de indagación se preguntan algunos de ustedes por qué en esa fase de indagación, que es la primera del proceso penal, ya es posible que se hable o se aplique la preclusión de la investigación. Vamos a tratar de resolverlo de la siguiente manera. Y obviamente, muy importante, si ustedes pueden ver el video inicial, para que viendo el video inicial sea más fácil también para ustedes digerir la explicación que se va a dar a continuación. Vamos a resolver entonces ese primer interrogante de la siguiente manera. Nosotros decíamos allí en ese video inicial que el proceso penal tiene tres etapas o tres fases. La primera denominada indagación, la segunda denominada investigación y la tercera denominada juzgamiento. Y era importante entender esto porque cuando en la etapa de indagación, que es en la primera etapa donde se empieza a analizar, a recopilar información para determinar si efectivamente estamos en presencia de un delito real, si efectivamente estamos ante la posibilidad de que una persona de carne y hueso haya cometido un comportamiento que tiene características de delito, es posible que allí
no logremos o no logre mejor la Fiscalía General de la Nación obtener toda la información que le permita tener una causa probable para empezar ya un proceso penal como tal en etapa de investigación y posteriormente en etapa de juzgamiento. Y decíamos que lo que ocurre allí en esa etapa de indagación es que si no se logra mediante los primeros actos de investigación, mediante el agotamiento de un programa metodológico investigativo serio y riguroso, obtener esa información que allí se requiere, pues lo que ocurre es que la Fiscalía General de la Nación o los delegados del Fiscal General de la Nación que atienden los casos emiten una orden de archivo y que esa orden de archivo lo que hace realmente no es desestimar el proceso, no es desestimar la situación, sino ponerla como en un estado de suspenso. El proceso está inactivo, pero sigue ahí dentro del inventario de procesos que tiene que eventualmente estar atendiendo la Fiscalía General de la Nación o los despachos de los fiscales delegados del Fiscal General de la Nación. Y que en cualquier momento, si llega una información que pueda servir a cumplir con los propósitos fundamentales de esa etapa, pues entonces inmediatamente la actuación se desarchivará y seguirá su curso normal, su curso ordinario, hasta muy seguramente obtener una decisión de fondo en una etapa ya más avanzada, bien sea de investigación o de juzgamiento. Pero decíamos también desde el video anterior que eventualmente puede ocurrir que en esa etapa de indagación, donde lo normal es que si no se logran los propósitos de esa etapa se dé la orden de archivo, también pudiera darse en vez de esa orden de archivo una solicitud de preclusión. Y entonces algunas personas me preguntaban recientemente, ¿no es muy prematuro que en esa etapa de indagación se tome una decisión de preclusión a sabiendas de que el proceso penal apenas está iniciando, apenas se están desarrollando labores que pueden darle forma a esa labor de la Fiscalía General de la Nación para evitar impunidad? Y entonces allí vale la pena entonces hacer la siguiente precisión. En etapa de indagación sí se adelantan solicitudes de preclusión. Y ojo, sí es bueno que en algunas oportunidades se habilite a la Fiscalía General de la Nación para hacer esas solicitudes de preclusión en etapa de indagación. ¿Por qué razón? Hombre, porque recuerden también que en el video anterior hablábamos de que en sede de causales de preclusión vamos a encontrar unas causales que son de naturaleza objetiva y otras causales que son de naturaleza subjetiva. Y parándonos expresamente en lo que son las causales de naturaleza objetiva, decíamos que son esas causales que una vez constatadas tenemos la absoluta claridad conceptual, la absoluta claridad respecto al proceso de que es imposible continuar con el mismo. No están condicionadas a valoraciones, a ponderaciones, sino que su constatación misma es suficiente para desestimar la causa. Y si nos encontramos con que en etapa de indagación se da una de estas causales objetivas para precluir, pues es lo más lógico que también en esa etapa entonces de indagación se pueda actuar en consecuencia. ¿Cuáles son esas causales objetivas? Nosotros traíamos algunos ejemplos a consideración en el video anterior. Hablábamos de la muerte de la persona que está siendo indagada. Piensen nomás en esa causal y díganme, si se presenta la muerte de la persona que en sede de indagación se presume que cometió un delito, carece de completo, de total, de absoluto sentido seguir adelante con esa misma indagación sabiendo que ya esa persona ha fenecido, ha desaparecido, ya no tiene existencia en el mundo de los sentidos, en el mundo fenomenológico. Sería un desgaste injustificado para el aparato investigativo del Estado seguir ahí bajo una actuación que no tiene ningún futuro porque no va a dar cuenta de una responsabilidad penal de una persona que pueda afrontar realmente ese juicio de reproche que potencialmente se le pudiera dar a esa persona finalizado el proceso penal.
Pero esa no es la única, hay otras. Piense usted en los delitos querellables, que son aquellos en los cuales solo el titular del bien jurídico afectado con el delito puede poner en conocimiento de las autoridades investigativas su ocurrencia para que estas autoridades investigativas pues hagan lo que les corresponde legal y constitucionalmente. Pero esos delitos querellables demandan que esa querella o esa denuncia de esa persona afectada por el bien jurídicamente tutelado se interponga dentro de los 6 meses siguientes al momento de la comisión del delito o dentro de los 6 meses siguientes al momento en el que tuvo la posibilidad real y concreta de conocer que se había cometido el delito. Si esa querella o esa denuncia de esa persona se presenta después de esos 6 meses, pues entonces se estará presentando una querella extemporánea que riñe con los criterios establecidos en el Código y que esa situación da lugar a que la Fiscalía General de la Nación no pueda realmente agotar una etapa de indagación o de investigación respecto a esos hechos. Entonces, si desde ese momento nos damos cuenta de que la querella se presentó de manera extemporánea, pues desde ese momento también se pudiera entonces solicitar la preclusión, de preferencia a la orden de archivo de la indagación. No solo esa, piensen ustedes en que se presentó una conciliación respecto de un delito en el cual la conciliación tiene el efecto de que se desestime la causa criminal. Si se presenta esa conciliación en etapa de indagación, esa será una situación objetiva que da lugar a que la Fiscalía General de la Nación no pueda continuar adelante con esa etapa de indagación o con las subsiguientes. Piensen ustedes en aquellos delitos también querellables en donde se puede presentar un desistimiento por múltiples factores, simplemente dejémoslo así. El titular del bien jurídico afectado con el delito decide desistir de que la Fiscalía General de la Nación siga investigando el mismo. Si se presenta ese desistimiento, la Fiscalía no puede seguir adelante con esa indagación o con esa investigación. Si se presenta la prescripción de la acción penal, que acuérdense que ya lo habíamos mencionado también, es una sanción para el Estado que no opera en un momento oportuno, que no cumple sus compromisos o con sus obligaciones en el tiempo correcto. Si se presenta la prescripción, la Fiscalía no puede seguir adelante con la etapa de indagación. En síntesis, fíjense ustedes que estamos hablando de que la preclusión puede llegar a ser viable en etapa de indagación, a pesar de que la indagación es la primera de las 3 etapas que abarcan todo el proceso penal, cuando se está presentando una causal de naturaleza objetiva, una causal que no admite ponderación o valoraciones, simplemente constatada la causal, ya existe una dificultad de orden práctico, de orden procedimental para que la Fiscalía pueda seguir adelante. Y entonces es preferible solicitar la preclusión y no la orden de archivo, porque es que recuerden que la orden de archivo pone en suspenso las cosas. Es decir, el proceso sigue estando en el inventario de cosas por resolver de la Fiscalía General de la Nación. Y la intención con la preclusión es que ya se tome una decisión definitiva respecto a ese proceso para que salga del inventario, para que no siga engrosando esas listas de cosas pendientes, de cosas que todavía no alcanzan una resolución definitiva dentro de la Fiscalía General de la Nación. Y por eso es que muchos consideramos absolutamente pertinente y conveniente que aún en etapa de indagación, si se presenta una causal de naturaleza objetiva, pues entonces la Fiscalía General de la Nación pueda correctamente solicitar preclusión para que obtenga una decisión definitiva respecto a ese asunto y pueda desestimar definitivamente el proceso y ocuparse de cosas nuevas, de cosas que son más viables. Esa es la razón, para que quede absolutamente claro. Otra de las preguntas que me hicieron recientemente: ¿por qué en la etapa de indagación e investigación la Fiscalía puede solicitar
la preclusión. Es la Fiscalía la que puede solicitar la preclusión y no ninguno otro de los sujetos procesales. Verbo y gracia, no Ministerio Público, no defensa. La respuesta es muy clara y muy sencilla, porque nosotros también desde el video anterior resaltábamos la idea de que la Fiscalía General de la Nación es la dueña, es la propietaria del ejercicio de la persecución penal en el Estado colombiano. ¿Qué es eso? Hombre, que es la Fiscalía General de la Nación, la entidad en la cual confiamos, en la cual depositamos la facultad de investigar y promover un juzgamiento respecto a un comportamiento que reviste características criminales. Y si nosotros depositamos esa facultad en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, tenemos que tener confianza en ella. ¿Confianza en ella en qué sentido? En que mientras que la Fiscalía está agotando todas las labores necesarias para determinar si existe una causa probable o no que pueda llevar a juicio, debe ser exclusivamente ella, respetándole esa misma facultad, la que en algún momento dado determine si debe solicitar o no una preclusión de la investigación por cualquiera de las causales, tanto objetivas como subjetivas, siempre y cuando estemos en un momento previo a la etapa de juzgamiento. Se supone que la Fiscalía General de la Nación está haciendo un muy buen uso de las etapas de indagación y de investigación, que está recopilando toda la información necesaria para absolver cualquier tipo de duda, para lograr el convencimiento, el conocimiento, el estándar de conocimiento que requiere para tener una causa probable para juicio. Y tenemos que confiar en que agotadas todas esas etapas, si la Fiscalía General de la Nación no logró obtener ese conocimiento que se requiere para llevar una causa probable a juicio, seguramente va a tener la sensatez, autónomamente va a tener la sensatez para ella misma solicitar la preclusión de esa investigación, bien sea en etapa de indagación o bien sea en etapa de investigación. Lo que no podría darse es la facultad para que otros sujetos procesales interesados en el mismo proceso obstaculicen la labor de la Fiscalía en esas dos etapas, haciendo solicitudes de preclusión que seguramente van a estar más encaminadas por los intereses particularísimos que tienen estos sujetos procesales que por el conocimiento real que se tenga del evento y de la responsabilidad que le pueda caber a alguien respecto a ese evento. Entonces es por eso que en esas dos etapas solo la Fiscalía General de la Nación o los delegados de la Fiscalía General de la Nación que están a cargo de cada uno de los casos son quienes pueden solicitar preclusiones tanto por causales objetivas o por causales subjetivas. Y entonces ya habría que replantear la pregunta, o algunos también me replanteaban la pregunta: si eso es así, si tenemos que confiar tanto en la Fiscalía General de la Nación, ¿por qué razón usted decía que ya en la etapa de juzgamiento, siempre y cuando fuera por causales 1 o por causal 3, ya el Ministerio Público y la Defensa también podían hacer esa solicitud de preclusión de la investigación? Entonces, ojo allí con lo siguiente. Es que recuerden que cuando estamos en etapa de juzgamiento es porque la Fiscalía General de la Nación ya tomó una decisión y consideró que sí existe una causa probable para llevar a juicio, que ya absolvió todas sus dudas y que por lo menos en sentir de la Fiscalía General de la Nación están dados los presupuestos necesarios para tener la posibilidad real de salir avante en un juicio. Y entonces allí ya lo que se abre es la posibilidad para que los otros sujetos procesales, en el evento de que consideren que se está presentando una causal objetiva, pues llamen al orden la actuación y soliciten la preclusión, si es que la Fiscalía General de la Nación no lo quiere hacer. Porque ojo con esto, es que en la etapa de juzgamiento todos los sujetos procesales pueden hacer la solicitud de preclusión.
La Fiscalía sigue teniendo latente la posibilidad de solicitar preclusión. Lo que pasa es que se hace extensiva esa posibilidad también ya al Ministerio Público y ya al defensor, pero única y exclusivamente por causales objetivas. Entonces, primer precisión, ya de ahí en adelante, a partir del momento en el que se presenta una acusación formal para que inicie la etapa de juzgamiento, ya de ahí en adelante, la Fiscalía General de la Nación o sus delegados no pueden replantear su hipótesis, ya no pueden decir, hemos pensado mejor las cosas y consideramos que no tenemos lo necesario para ganar el juicio. No, ya tienen que asumir el proceso como lo tengan estructurado con miras a obtener una sentencia condenatoria, la Fiscalía General de la Nación. Pero si se presenta una causal objetiva, que vuelven a ser aquellas que nosotros habíamos mencionado hace unos minutos, prescripción, muerte de la persona investigada, desistimiento del titular del bien jurídicamente tutelado cuando estamos en presencia de delitos querellables, de conciliación entre presunta víctima y presunto victimario, también cuando estamos en presencia de delitos que sean de naturaleza querellable, pues ahí lo que ocurre es que por presentarse esa causal objetiva volvemos a manejar la misma retórica, la misma lógica. No tiene sentido que la Fiscalía General de la Nación y todo el aparato que administra justicia en nuestro país se siga desgastando con algo que no puede recibir un juicio de reproche. ¿Por qué? Porque se presenta una situación que impide, que obstaculiza procedimentalmente que se presente esa condena o ese juicio de reproche. Entonces no tiene sentido que nos desgastemos allí. Por eso, aún en etapa de juzgamiento, de presentarse una causal objetiva, todos pueden solicitar la preclusión de la investigación, incluyendo la defensa. ¿Y por qué no le dejamos eso solamente a la Fiscalía en etapa de juzgamiento también? Usted no decía pues que había que confiar mucho en ella. Sí, hay que confiar mucho en la Fiscalía, pero también hasta cierto punto, porque también tenemos que partir de la idea de que en algún momento algunos funcionarios pueden llegar, no todos, pero pueden llegar a tener algunos algún grado de testarudez que ponga en unas dinámicas que no son correctas a toda la administración de justicia. Entonces, si se presentó una prescripción de la acción penal solo por citar un caso y la Fiscalía no quiere solicitar la preclusión, quiere seguir desgastando la administración de justicia hasta último momento, pues está bien entonces que por tratarse de una causal de naturaleza objetiva, cualquiera otro de los sujetos procesales dentro de la actuación intervenga y haga evidente la situación para que el juez de la República se pronuncie en consecuencia respecto a lo que se le está solicitando. Y por eso es que allí entonces se habilita también a estas otras personas para presentar esa solicitud de preclusión. Solo causales objetivas en esa instancia ya de juzgamiento. Me preguntaron también, venga, usted mencionó las causales de solicitud de preclusión, las del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, y a muchos les llamó la atención la causal 3 y la causal 4. La causal 3, que decíamos que es inexistencia del hecho investigado, y la causal 4, que es atipicidad de la conducta. Para algunas personas, estas causales son similares y entonces no entendían por qué yo decía que la causal tercera, inexistencia del hecho investigado, era una causal objetiva, mientras que la causal cuarta ya era una causal de naturaleza subjetiva que necesitaba ponderación por parte del operador jurídico. Y claramente me tengo que sostener en lo mismo. Son causales completamente distintas. Ojo con esto. Cuando nosotros estamos hablando de la causal tercera del artículo 332, inexistencia del hecho investigado, lo que estamos tratando de poner en consideración de la Administración de Justicia es que esos hechos, esos acontecimientos que se pusieron en conocimiento de las autoridades como comportamientos delictivos
realmente nunca ocurrieron. No tuvieron ningún tipo de realización en el mundo de los sentidos, en el mundo fenomenológico, en el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Es decir, se está diciendo que alguien asesinó a otra persona, pero esa otra persona realmente está viva. Es decir, nunca nadie atentó o afectó o puso en riesgo la vida de la otra persona. Eso es inexistencia del hecho investigado. Mientras que la causal cuarta es una causal subjetiva, porque estamos partiendo de la idea de que un comportamiento o un hecho sí existió en el mundo real, en el mundo fenomenológico, en el mundo de los sentidos. Sí se dio, sí se materializó, sí se constató. Pero acá lo que estamos analizando en sede de esa causal cuarta, o lo que le ponemos a consideración al operador jurídico en sede de esa causal cuarta, es si ese hecho que sí se presentó, que sí se realizó, vamos a analizar si se acompasa, si se estructura, si encaja en una disposición normativa dentro del Código Penal que nosotros llamamos tipo penal, donde se describe qué cosa es delito y donde si algo que se presenta en el mundo de los sentidos, en el mundo fenomenológico, por mucho que nos disguste, por mucho que nosotros veamos reprochable, censurable, si no se acompasa con una descripción de delito de aquellas contenidas en la parte especial del Código Penal, tendremos que decir que es atípica. Y si es atípica, tendremos que respetar el principio de legalidad, de estricta tipicidad, y el derecho penal no podrá entrar a ofrecer ningún tipo de respuesta, ningún tipo de reacción frente a ese comportamiento. Simplemente para citar un ejemplo, hasta hace muy poco el maltrato animal era un comportamiento humano que claramente algunas personas realizaban en el mundo de los sentidos, en el mundo fenomenológico. Era un comportamiento que claramente para el común de las demás personas era censurable, era reprochable, pero hasta hace muy poco era atípico. Ese comportamiento se daba en el mundo de los sentidos, en el mundo fenomenológico, pero no tenía una disposición normativa en la parte especial del Código Penal que dijera que eso era delito. Y por ende, entonces el derecho penal no podía responder con la contundencia que muchos quieren que responda ante esos comportamientos. Entonces fíjense que sí son causales distintas. La primera es objetiva porque es que estamos diciendo que aquello que dicen que pasó, nunca pasó. Objetivamente nunca pasó. Y entonces el derecho penal no puede tampoco responder allí. Pero en la cuarta lo que estamos diciendo, venga, eso que se nos puso en conocimiento, sí pasó, sí tuvo ocurrencia, pero el tema es que haciendo ya un análisis, y por eso es que esa es una causal subjetiva, porque además de constatar la situación, tenemos que entrar a ponderar, a valorar si efectivamente todo el transcurrir comportamental encaja o no encaja en todos esos elementos descriptivos de un tipo penal. Eso amerita una valoración y por eso es de naturaleza subjetiva. Pero allí sí estamos hablando de algo que sí ocurrió. Lo que estamos analizando es si encaja, si encuadra, si se acompasa con esa disposición normativa y a esa conclusión solo se arriba, solo se llega haciendo un análisis valorativo o de ponderación. También me hicieron énfasis en lo siguiente. Mire, cuando usted explicó las causales subjetivas, usted estaba diciendo que no solo es suficiente con que se argumente la causal de naturaleza subjetiva, sino que allí esa ponderación debe tener mucho rigor. Y sí, me tengo que sostener hoy en eso. Mire, cuando se presenta una solicitud de preclusión antes de etapa de juzgamiento, porque recuerden que si estamos hablando de causales subjetivas,
es solo hasta antes de la etapa de juzgamiento, estábamos diciendo nosotros que además de argumentarla y de presentarla muy bien presentada, necesita, requiere, demanda una ponderación muy grande de parte del operador jurídico. Lo que decíamos era que el operador jurídico debe llegar a la conclusión de que eso que se le está presentando como causal de preclusión de naturaleza subjetiva es la única explicación que se le puede dar al evento que se viene investigando. ¿Cómo así? Sí, claro, porque es que si usted presenta una causal subjetiva diciendo, mire, es que es probable, por decir algo, es que es probable que esta persona no haya participado en el delito investigado. Sí, bueno, podemos aceptar eso, podemos aceptar que tal vez sea probable que no haya participado, pero esa probabilidad da a entender de que esa no participación no es la única explicación posible de la forma en la que se desarrolló el evento criminal. También pudiéramos llegar a considerar posible que sí haya participado. Entonces, a esto era lo que yo me refería en el video anterior. Para que el juez de conocimiento avale la preclusión de la investigación, cuando tiene como fundamento una causal subjetiva, tiene que ser que al analizar esa causal subjetiva llegue a la conclusión de que verificada y constatada es la única explicación de cómo ocurrieron los hechos. Porque si existen otras explicaciones posibles también, por eso decíamos hipótesis alternativas plausibles o posibles, de que el hecho hubiera ocurrido de otra manera, donde tal vez sí le quepa responsabilidad penal a la persona investigada, entonces ahí es donde el juez de conocimiento no puede acceder a la preclusión de la investigación. Hay algunos que dicen, pero venga, es que cuando se presenta la solicitud de preclusión no se le debería dar aplicación también a ese principio que nosotros resaltamos tanto, sobre todo nosotros los defensores. Yo también trato de poner en muy buena estima ese principio de presunción de inocencia y que toda duda debe resolverse en favor de la persona investigada. Sí, es cierto, ese principio existe, pero ese principio lo vamos a tener como un imperativo para el momento de dictar una sentencia, no para un momento intermedio dentro del proceso. ¿Qué quiero significar con esto? Si aquí en un momento intermedio del proceso se presenta una solicitud de preclusión por una causal subjetiva que requiere ponderación, que requiere valoración, y que concluimos después de esa ponderación o valoración que es posible que sí sea correcta la causal solicitada, pero que también es posible otros eventos donde sí le quepa responsabilidad penal al procesado, allí no podemos aplicar esa premisa de que toda duda se resuelva en favor del reo. Allí lo que el operador jurídico debe aplicar es darle primacía a la posibilidad de que se agote en su integridad el debate adversarial, el juicio, que se incorporen pruebas, que se discutan pruebas, que se valore la integridad probatoria con la cual se haya nutrido el juicio. ¿A efectos de qué? A efectos de que el mismo operador jurídico ya esté en una mejor condición. ¿En una mejor condición de qué? De determinar, dentro de todas esas posibilidades que en la etapa intermedia eran posibles, cuál definitivamente es la que termina siendo aquella por la cual se tiene que decantar. Y eso ya nos va a dejar mucho más tranquilos como sociedad. Vamos a tener la claridad de que el proceso penal está cumpliendo su propósito. ¿Cuál propósito? Hombre, analizar, discutir, discernir un montón de situaciones para determinar si un determinado comportamiento es o no delito y para determinar si le cabe responsabilidad penal a alguien por la comisión de ese comportamiento delictivo. Si al finalizar el proceso penal se siguen presentando dudas, ahí sí, señor operador jurídico, aplique con todo rigor, con toda contundencia el principio según el cual la persona se sigue presumiendo inocente y por ende todas las dudas deben resolverse en su favor, absuelva. Ahí sí.
Pero antes de que finalice el proceso penal, muy respetuosamente, yo lo que pienso es que por muy garantistas que queramos ser, el proceso penal debe seguir su curso para tener la oportunidad de construir la certeza procesal a partir de todo ese debate que se debe dar en el juicio oral. Ojo, cuando yo digo que ese mismo operador jurídico, vale la pena decir que no puede ser, que lo digo de forma general. Operador jurídico, es decir, el juez, el que cumpla con el rol de juez con función de conocimiento en cada una de las instancias. Pero no quiero decir con ello que sea el mismo que se pronunció respecto a la preclusión, porque recuerden que el juez que se pronuncia respecto a una solicitud de preclusión, si esta es denegada y el proceso debe seguir su curso, no puede ser ese mismo juez el que conozca de la etapa de juzgamiento y que finalmente resuelva si existe o no delito y si existe o no responsabilidad de alguien en la comisión de ese delito. Debe ser relevado, debe ser otro juez el que se ocupe ya de esos temas posteriormente. También me hacían caer en la cuenta de lo siguiente: cuando usted finalizó el video anterior nos hablaba de las bondades de la preclusión. Y usted nos decía, mire, no se preocupen, que es una institución jurídica que se maneja con mucho sigilo, con mucho rigor. Yo les traía algunos datos estadísticos, no establecidos por mí, sino por una institución muy seria que se dedica justamente a hacer ese tipo de estudios o ese tipo de análisis. Me refería a la Corporación Excelencia para la Justicia. Y les decía que la preclusión en los últimos 10 años ha tenido un nivel estadístico muy discreto, no es nada para escandalizarnos. Decíamos que en promedio siempre ha estado entre el 2 o el 3% de los procesos activos año tras año, es decir, cada año de cada 100 procesos que tiene activos la Fiscalía General de la Nación, entre el 2 y el 3% son precluidos, es decir, 2 o 3 de cada 100 procesos. Miren que es una cifra muy discreta. Y de hecho les decía, ese pico del 3% solo se alcanzó en un año, que fue en el año 2016. De resto siempre nos hemos mantenido ahí en el 2 punto algo, para que estén muy tranquilos. Pero adicionalmente yo les decía que es muy importante esta institución porque nos permite tempranamente evitar errores jurisdiccionales. Y errores jurisdiccionales que en últimas nos pueden afectar las finanzas públicas. Y digo nos pueden porque es que cuando se afectan las finanzas públicas nos afectan las finanzas a todos. Pero yo me equivocaba en la forma en la que les presenté el dato. Yo les decía, mire, es que por allá para el año 2011, en comparación con lo que ocurre en la actualidad, era mucho menos prolija la actividad defensiva de los abogados litigantes y eso daba lugar a que la Fiscalía General de la Nación ganara muchos procesos y fueran muy pocos los que perdieran. En cambio ahora, como la actividad defensiva se ha vuelto mucho más refinada, mucho más exquisita, mucho más técnica, mucho más prolija, se ha invertido la regla y ya son más los procesos que gana la defensa que aquellos que gana la fiscalía. Y por eso es importante que tempranamente evitemos cometer errores jurisdiccionales para evitar afectar las finanzas públicas. El error que tuve en el video anterior debo reconocerlo con absoluta serenidad. Esto no es nada para uno escandalizarse, es porque en ese momento uno va hablando de corrido y altera ciertas cifras, pero hoy voy a tratar de darlo con mucha precisión para que todos queden muy tranquilos. Decíamos que paulatinamente ha mejorado la cifra de la cantidad de procesos que ganan los defensores respecto a los que gana la fiscalía. Entonces les decía que por allá para el año 2011 la fiscalía perdía el 36% de las causas penales que llevaba hasta juicio. Y que eso quería decir, y ahí era la equivocación, hoy con toda claridad lo digo, para el año 2011 ganaba el 64% de las causas que llevaba a juicio. Ganaba el 64% y perdía el 36%. Hoy en día
y en virtud de lo técnica que se ha vuelto afortunadamente la defensa de nosotros los litigantes, ya la cifra es muy distinta. ¿Cuál es la cifra actual? La Fiscalía hoy en día pierde el 57% de las causas que lleva a juicio y gana solo el 43% de las causas que lleva a juicio. Por eso digo que hoy en día son más las causas que gana la defensa que las que gana la Fiscalía. Y me reitero entonces en que esa es una razón de mucho peso para considerar muy noble, muy viable la institución jurídica de la preclusión de la investigación, siempre y cuando se aplique con todo el rigor conceptual y técnico a efectos de que evitemos incurrir en estos errores jurisdiccionales que pueden ser evidenciados en la parte final de un juicio, pueden dar lugar a una absolución y consecuencialmente pueden dar lugar a demandas administrativas de reparación directa afectando las finanzas de todos. Con esto, sí, por ahora espero ya dar término a las explicaciones respecto a la preclusión, a la institución jurídica de la preclusión de la investigación, y espero en los próximos días regalarles un nuevo tema que sea de todo su interés.